Honrar y bendecir el nombre del Señor. Y habiendo sido bendecidos por la primera parte, tan bendecida, dirigida por nuestro hermano Juan, que le queremos tanto. ¡Qué bien! Estaba recordando ahí sentado que se me concedió el privilegio, la oportunidad de predicar para los obreros siendo muy joven. Fue en Vitoria, estábamos juntos, lo que es hoy el norte y la zona de Cantabria, estábamos juntos. Y recuerdo que comencé muy nervioso, por supuesto, y puse un ejemplo que me subí una botella de agua y comenzaba así diciendo que el agua es una molécula de 2 volúmenes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero es una bendición porque con todos los respetos, nos podemos lavar, nos podemos refrescar, podemos beberla, es una bendición el agua. Pero, curiosamente, es una molécula porque son 2 átomos diferentes, hidrógeno y oxígeno. Y separado del oxígeno se hacen bombas de hidrógeno, si separas el oxígeno del hidrógeno. Hay bombas de hidrógeno. Por lo cual quiere decir que el agua es una bendición porque es hidrógeno y oxígeno. Si lo separas, lo que es de bendición puede ser de maldición. O sea, la palabra tiene que ir completa, no se puede separar. Me bendecía Dios cuando decía Juan que Dios es bueno. Pero si llevas eso al extremo y en vez de bueno le llamas buenísimo en sentido malo, bueno, como Dios es bueno, es igual que yo haga lo que haga. Rompes el equilibrio porque Dios es amor, pero también es justo y santo. Y en Dios hay un perfecto equilibrio. Entonces la palabra de Dios debe de ser administrada completa, con la oferta de gracia y de bendición y con la demanda de entrega y dedicación en el altar del sacrificio. Vamos a la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Este es el Sermón del Monte, vamos a leer un par de versículos y es una riqueza. Les animo, como está haciendo el pastor, les animo a leer la Biblia, a leer la palabra, a dedicar tiempo a leer la palabra. Que Dios, en sus casas, sin necesidad de ningún predicador, Dios les puede hablar y llenarles de bendición. Dice en el versículo 1 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, etcétera, etcétera. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Está el Señor en una colina cerca de Capernaum. No son muy altas las colinas que hay por allí, no son muy altas. Y allí estaba el Señor en una colina y está dirigiéndose a toda aquella multitud que le rodea. Sería un placer tener una máquina del tiempo, hermano Fabián, y acercarnos a aquella tarde allí a disfrutar en vivo y en directo de aquella predicación. Pero no lo podemos hacer. Pero sí que podemos imaginarnos el momento, aquella colina, el Señor enseñando y todos escuchando. Aquella palabra que era diferente a todo lo que estaban acostumbrados a escuchar. De hecho, de Cristo se decía: este enseña como el que tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Este enseña de manera diferente. Y recuerda a aquellos 2 que fueron enviados para aprender a Jesús.
Cuando van a prenderle, el Señor está predicando y probablemente dando alas a mi imaginación. Vamos a dejarle un poco a ver lo que dice. Vamos a dejarle un poco, que se podría decir que eran los cazadores cazados. Vinieron a prender a Jesús y ellos fueron prendidos por lo que estaba predicando el Señor. No pudieron apresarle. Van donde los que les han enviado. ¿Dónde está Jesús? Dice, es que nunca hemos visto a nadie hablando como él. No era conocido. Nadie con esa... Te envolvía cuando predicaba. ¿Recuerdan cuando van aquellos dos camino de Emaús, que Jesús les está abriendo las escrituras desde Moisés, hablándole de que Cristo estaba profetizado en el Antiguo Testamento? No lo reconocieron como Jesús, no sabían que era Jesús. Y después, cuando se va, le dice Cleofas al otro, le dice, pero ¿no ardía tu corazón cuando éste nos hablaba? Aún sin conocerle, sin saber quién era, la palabra que Jesús hablaba tenía un efecto en el sentimiento y en el corazón del ser humano. Por eso toda la gente se arremolinaba en torno a Jesús, porque era un mensaje diferente. Recuerden cómo fue dada la ley en el Sinaí. Una nube cubrió el Sinaí, relámpagos, rayos. Tenían miedo de acercarse al monte porque era terrorífico. Todo aquello era muy espectacular. Sin embargo, Jesús confundía a la gente por su sencillez. Recuerden que Cristo es el Verbo hecho carne. Las tablas de la ley eran la palabra escrita de Dios. Cristo era la palabra caminando entre los hombres. Toda la gloria que había en Jesús, y cómo podía tener tanta sencillez, de tal manera que esto confundía a los hombres de aquel tiempo, porque ellos esperaban otra cosa. ¿Recuerdan cuando vienen los magos de Oriente porque han visto la estrella y no sabemos cómo, pero eso a ellos les indicaba que Cristo había nacido? ¿Dónde van a preguntar? ¿Alguien lo recuerda? ¿Dónde? Al palacio de Herodes, donde el rey. Si van a hacer un rey, ¿dónde van a hacer? Pues en el palacio. Sin embargo, no estaba en el palacio, estaba en un pesebre. Bueno, cuando vienen los magos ya estaba en una casa, pero había nacido en un pesebre. A ver, no sé si recuerdan conmigo cuando viene Naamán, porque le han informado de que hay alguien en Israel que le puede sanar, y le dice el profeta, métete en el río Jordán, que por aquel entonces no era un río muy grande. Y él le dice, pero a ver, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que este riachuelo? Él esperaba que el profeta iba a salir con tamboriles y con flautas y que lo iba a recibir con mucha pompa y iba a aparecer como con fuegos artificiales el profeta. Sin embargo, el profeta dice, no, métete ahí en el río y eres sanado. ¿Dónde está el poder? A veces yo puedo confundir a las almas, a las personas, porque envuelvo el mensaje en una escenografía que eclipso la palabra, pero el poder está en la palabra, no en lo que yo pueda añadir. Es más, es que yo no puedo añadir nada. Lo único que puedo añadir es oscurecer la palabra de Dios. La palabra no es como una semilla. Tú cuando tiras una semilla al campo no tienes que decirle, venga, semillita, venga, adelante. No, la
semilla solo es capaz de desplegar el poder y crecer hasta hacerse un magnífico árbol, fruto, planta. Es la bendita palabra de Dios. La gloria de Dios está en la palabra, no en nada más. Pero es que el ser humano, por regla general, nos gusta lo espectacular. Dice la palabra que Elías desafía a los profetas de Baal y de Asera, los desafía en el Monte Carmelo, y dice, a ver, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Aceptan el reto. Los falsos profetas están todo el santo día dando vueltas como los indios alrededor del altar que ellos levantaron, se sajan, se hacen heridas, se fustigan, etc. Pero ni una cerilla se enciende. Dice la palabra que Elías ordena el altar, pone el sacrificio y cae el fuego de tal manera que se bebe hasta el agua el fuego. Venga a cortar la cabeza a todos los falsos profetas. A ver, fíjense, imagínense que ahora hacemos ese reto, vamos a Peñacabarga y decimos el Dios que responda por fuego responde. Y ahora nuestro Dios responde con fuego. Por lo menos esos días todo el edificio ese está lleno de gente, aclamando y alabando a Dios. ¿Ha pasado eso? Viene el día siguiente y llaman a la puerta de Elías. Abre Elías, dice, Elías, dice la reina que te corta la cabeza como tú has hecho con los profetas. Coge un cacho mochila y se va por el mundo adelante y se quiere morir. A ver, ¿qué ha pasado aquí, Señor? ¿Qué ha pasado aquí? Ha respondido de una manera tan gloriosa que no ha quedado duda de que Dios eres tú. Sin embargo, esto no ha tenido ningún efecto en el pueblo. Nada. Al día siguiente todo seguía igual. Se tira debajo de un enebro y se quiere morir. Viene el ángel, le da una guaza de pan de estos que vendían antes en Santoña y le da un poco de agua, se duerme otro poco, otra vez lo levanta y va 40 días de camino, llega al monte Oreb, se mete en una cueva y de repente viene un terremoto, como cantaba hace muchos años mi hermano Juan el coro de Elías. Un terremoto, pero dice la Biblia, pero Dios no estaba en el terremoto. Viene un viento que derribaba los árboles y desgajaba las peñas, pero Dios no estaba en el viento. Viento, fuego, aire, terremoto, no está Dios. Dice, pero de repente suena un blando, dice la Biblia, y suave susurro. Y dice, cuando Elías lo escuchó, cubrió su rostro con su manto y oyó, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le estaba diciendo, mira, Elías, he hecho descender fuego porque eres mi siervo, eres mi profeta, pero que yo sabía que eso no valía para nada, pero te he respaldado porque te respeto, eres mi siervo y hago descender fuego, pero que yo sabía que eso no valía para nada. El espectáculo tiene la capacidad de llamar la atención de manera temporal, sin más. Sin embargo, aquel silbo hizo que saliera de la cueva y que se encontrara con Dios. Qué bueno. Sí, Jehová es Dios, porque ha habido fuego, pero el pueblo no se vuelve. ¿Alguien recuerda que hizo volver a Noemí de los campos de Moab a Belén? Hay una palabrita ahí, dice. Era como un murmullo, como una murmuración. No era algo, una noticia en el telediario. Es como que alguien había venido por allí y había dicho, pues, que Dios ha visitado
Belén, que ahora hay pan allí. Eso le fue suficiente para volver a escuchar que Dios había visitado Belén. Miren, hemos leído que viendo la multitud, hemos dicho que es Jesús, que es Dios. Y claro, ¿cómo veo yo aquí ahora? Veo a mis fieles hermanas, la tía Marina y la tía Adela ahí. Veo a mis hermanos, unos mejor, otros ya más mayores. Veo a las jovencitas. Pero yo no puedo ver más allá. Yo, si fuera experto en lenguaje no verbal, pues puedo saber si están prestando atención, si no, que no soy experto en lenguaje no verbal. Pero Dios no ve como vemos nosotros. De hecho, dice la Biblia que Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea, lo que Jesús estaba viendo ahí no era una masa uniforme. Estaba viendo a todas las personas que había allí, que estaban como un pulpo en un garaje, que estaban divididos, que estaban sin esperanza, que estaban sin propósito, que estaban siendo, subyugados por los romanos, que saben que ellos no eran dueños ni de su camisa, porque eran los romanos que estaban allí ahora, que les habían invadido. Estaban llenos de desesperación. Eso es lo que vio Jesús. Y se sube al monte y empieza a enseñarles. Miren, no sé si recuerdan ustedes que Ezequiel, cuando va donde los cautivos, se sienta, no sé si fueron 6 o 7 días, se sienta con ellos sin hablar. Están en tal desesperación que Ezequiel no tiene ni una palabra para decirles. Cuando los amigos de Job vienen donde Job, también se sientan y están mucho tiempo en silencio. Pero Jesús, viéndonos como vio a esta multitud perdidos, sí nos dice, porque Él sí tiene cosas para decir, Él sí tiene palabra para darnos, Él sí tiene mensaje para conducirnos, Él sí tiene mensaje para darnos esperanza. Él no se queda callado. Ezequiel o los amigos de Job no sabían cómo consolarle, pero Jesús no es solo que te consuele, sino que es capaz de crear en tu corazón esperanza para que salgas de cualquier situación. Ese es mi Jesús. Saben que a la hora de ver, no todos reaccionamos igual. Cada uno vemos, para identificar lo que vemos, tiene mucho que ver dónde hemos nacido, dónde nos hemos criado, qué cultura tenemos. Eso es lo que hace que nosotros veamos algo de cierta manera. No es lo mismo, que a la persona somos capaces de interpretar lo que vemos de distinta forma. Tiene que ver con la mochila que nosotros llevamos en todas las esferas, ¿no? Tiene que verlo. Y yo recuerdo, por ilustrarles esto, cuando son enviados los 12 espías para que investiguen la tierra que van a poseer, Canaán, hay 10 que dicen, no vayamos, no quedamos uno, son todos jugadores de la NBA, pegan aquí arriba, nosotros a su lado éramos como saltamontes, no quedamos uno, así que vamos a cogernos un capitán y vamos a volvernos a Egipto, que aquí morimos todos. ¿Por qué nos has traído aquí para morir aquí ahora? Mejor estábamos allí comiendo lo que teníamos y estábamos tranquilos. Sin embargo, había 2 que me los imagino como encendidos. Como encendidos, ¿pero qué decís? Nos los vamos a comer como a pan. Miren, ese detalle es muy bonito y muy curioso, porque en el original no dice, ya saben, en el original entre comillas,
en los manuscritos antiguos, los más antiguos que hay. Dice, nos los comeremos como al maná. No dice como a pan. Dice, nos los comeremos como al maná. El maná salía, iban a cogerlo y cogían todo lo que necesitaban porque no podían coger más. Solamente el día anterior al día de reposo podían coger doble porción. Cogían y todo lo demás se quedaba en el campo. Bueno, pues el sol lo fulminaba todo el maná que quedaba allí. Estaba diciendo, esto va a ser como cuando cogemos el maná. Nosotros vamos a coger lo que podamos, lo demás lo va a hacer Dios. Nosotros no podemos, pero Él lo va a hacer, porque Dios tiene poder para hacerlo. En la iglesia hay quien ve un mal, porque esta iglesia es un hospital para el alma, y aún no somos perfectos. Hay quien ve un mal y lo que hace, pues es, ¿has visto a la fulana? Mira eso que tiene la negra. O el hermano, vamos, el tono que se da con el coche que se ha comprado. Etcétera, ¿no? Lo que sea. Como que eso aportara algo al grupo. Como que eso nos diera algo. Al revés, nos quita, nos resta. Lo que debe de hacer en nosotros la perspectiva de algo que no es correcto es llevarnos primero a orar a Dios para que lo arregle. Es pedirle a Dios que intervenga. Y si tenemos posibilidad, por cercanía o amistad, a la persona que no está haciendo lo que no debe hacer, si podemos decir algo, pues también lo podemos decir, que Dios nos va a bendecir y nos va a respaldar. Pero claro, Jesús no solo hizo eso porque podía hacer más. Nosotros solo podemos hacer eso. Pero Jesús subió al monte, que es como una forma de acercarlos a la presencia de Dios. Es como quitarlos de ahí abajo y llevarlos como... Ustedes saben que en el Antiguo Testamento pues había para subir al monte, a adorar, a buscar a Dios, ¿no? Incluso nosotros, Juan, hemos subido alguna vez con los lacorrillos a algún monte a adorar a Dios hace 45 años. Mirad qué poco viejos somos. Pero en todo esto subyace un tipo. Lo que hacía Jesús aquí era acercarlos más al cielo, pero es un tipo de lo que ha hecho el Señor con nosotros. A todos nosotros nos ha subido a la cruz. Ha muerto en la cruz por nosotros, viéndonos. Cuando dijo la voz del Padre, ¿a quién enviaré? ¡Heme aquí! Allí voy yo, a morir por ellos. Dice, ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús, viéndonos, vino a morir en la cruz, porque podía hacer más que llamarnos la atención o llamarnos al orden. Podía hacer más. Podía hacer de tal manera una obra que fuera suficiente para que un servidor indigno de Dios y sin ninguna posibilidad pudiera acercarme a Dios por su gracia y por su misericordia y pudiera llenar el corazón de esperanza, porque imposibilidad toda tenía yo, pero Cristo muriendo por mí pagó, y de esta manera podemos estar aquí ahora. ¿Cómo podemos estar? Honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Dios no podía tener relación con usted ni conmigo. El pecado había hecho un cisma, pero Cristo es el máximo pontífice, el hacedor de puentes. Con una mano agarró al Padre y con otra te ha agarrado a ti. Y estamos conectados con Dios por medio de Jesús. He comenzado diciendo que hay que predicar la palabra completa para finalizar. Dios ha hecho todo lo posible por nosotros, no se podía hacer más. Y ahora habla aquí de bienaventuranzas. Bienaventuranzas es dicha, dichosos. ¿Quiénes?
¿Quiénes son dichosos? Aquellos que desarrollan los frutos de Dios. Esos son dichosos. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Pero claro, al ver esta palabra así, parece que es un general que está dando una orden. Pero no. Que lo puede hacer, no es así. Cuando uno tiene un vehículo y no le encuentran... Yo en cierta ocasión se me rompió un coche y no me lo arreglaban. Y lo llevé a la Ford, que era un Ford. Me lo arreglaron nada más que se lo llevé. ¿Por qué? Porque ellos lo han fabricado. Tú puedes decir, yo soy de mis papás, pero tú has nacido por la voluntad y la misericordia de Dios. Tu hacedor es Dios. Y Él sabe cómo vas a ir en plenitud. Lo sabe. Y sabe que para que usted y un servidor vayamos en plenitud, es vivir para lo que hemos sido creados. Y hemos sido creados para vivir en armonía con Dios y para vivir con santidad. Y el Señor, como sabe que es la mejor manera en la que vamos a vivir, nos dice, ser santos porque yo soy santo. No, insisto, lo puede decir por soberanía, pero lo dice porque sabe que todos queremos ser felices, vivir bien, pues el secreto de nuestra felicidad es vivir con pureza delante de este Dios amoroso. Fuerte ese aplauso para Dios. Amén. Vamos a dejar que el hermano Ignacio haga una oración para que esta su palabra halle cabida en nuestros corazones.